Revisaremos la propuesta de la resolución del conflicto ambiental de la contaminación de la industria porcícola de la empresa Pronaca en Los Áchilas, de Ecuador. Mi nombre es Paolo Roni Arotello, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente, de la maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, y estoy cursando la materia de resolución de conflictos ambientales. Como introducción tenemos que el conflicto socioambiental generado por la empresa porcícola de Pronaca en la provincia de Los Áchilas, Ecuador, constituye un caso emblemático de las tensiones entre el modelo agroindustrial extractivista y los derechos colectivos de las comunidades indígenas y campesinas. Las razones para la elección de este caso fueron que este caso tiene impacto ambiental grave, ya que la producción porcícola de Pronaca ha contaminado los ríos Peripa y Chihuilpe con desechos orgánicos, químicos y antibióticos, afectando la biodiversidad y la calidad del agua. Y este deterioro ilustra cómo la agroindustria intensiva degrada ecosistemas frágiles. También hay la vulneración de derechos indígenas y campesinos, ya que las comunidades áchilas y agricultores aledaños han denunciado graves afectaciones a su salud, como enfermedades respiratorias y gastrointestinales, y a sus medios de vida tradicionales, como es la pesca y la agricultura. También hay la falta de regulación y resistencia local, ya que pese a las denuncias, el Estado ecuatoriano ha mostrado una respuesta débil a la fiscalización ambiental, lo que ha llevado a las comunidades a organizarse y demandar justicia. Y también este caso es de relevancia global, ya que la ganadería industrial es un problema mundial vinculado al cambio climático y a la resistencia antimicrobiana. Analizando el conflicto, tenemos que tiene una tipología multidimensional, ya que la contaminación es industrial por los vertidos tóxicos que degradan agua y suelos con riesgos para la salud pública. También hay acaparamiento de recursos, ya que hay uso intensivo de agua y tierra por Pronaca en detrimento de las necesidades comunitarias. También es de justicia ambiental, ya que los impactos desproporcionados sobre los pobladores vulnerables reflejan las desigualdades estructurales. Y el extractivismo agroindustrial, donde priorizan la producción masiva para mercados globales sobre la sostenibilidad local y los derechos territoriales. Como objetivos del trabajo tenemos que vamos a analizar las causas y consecuencias del conflicto desde un enfoque interdisciplinario, también proponer estrategias para el manejo y transformación del conflicto y contribuir al debate sobre los modelos de desarrollo alternativos que reconcilien producción económica y con justicia ambiental. Los actores del conflicto. El conflicto se dibuja en un tablero con fuerzas desiguales, en las cuales podemos ver que en la caracterización tenemos el problema, que es un modelo agroindustrial extractivista donde las ganancias privadas se construyen sobre la externalización de los costos ambientales, que Pronaca opera bajo esta lógica, priorizando la exportación y el mercado nacional sobre el equilibrio ecológico, de las cuales tenemos sus causas, que es el vertido sin control, donde las granjas carecen de sistemas de tratamiento efectivos, contaminando agua y suelo, y también que el Estado es permisivo. La falta de fiscalización ambiental y la flexibilidad normativa permiten estas prácticas. Los efectos de estos son que en la salud pública tenemos infecciones gastrointestinales y respiratorias en niños y ancianos áchilas, y la pérdida de la soberanía alimentaria, ya que los campesinos no pueden pescar ni cultivar en sus tierras contaminadas. Los actores como tales tenemos que, al tener un tablero con fuerzas desiguales, tenemos que Pronaca es el gigante porcícola y parte de un conglomerado económico con fuerzas políticas, de influencia política. Su discurso habla de la generación de empleo, pero su práctica contamina impunemente. El pueblo Sáchila, que son los guardianes históricos del territorio, que hoy están en pie de lucha por su identidad cultural. También tenemos a los campesinos, que son pequeños agricultores que ven como sus cultivos se marchitan por riego con agua contaminada. Y también tenemos al gobierno ecuatoriano, que, atrapado entre su deber de proteger derechos ambientales y la presión de no asustar inversionistas, están contra la espada y la pared. Y por último tenemos las ONGs y la parte académica. En las ONG tenemos la Acción Ecológica y las sedes, y en la académica tenemos las universidades e institutos, como la UCE y la INIGEM. Vamos a mencionar un poco sobre la línea del tiempo, sobre lo que ha sucedido con este caso.
que empieza en 1995 con la expansión de la industria porcícola en el Ecuador. Para el 2001, Pronaca consolida su modelo de producción intensiva en los Sáchilas. En el 2012, las comunidades sáchilas reportan la mortandad de peces en el río Peripa. En 2014, los campesinos de Santo Domingo denuncian malos dolores y enfermedades respiratorias en niños, y Pronaca responde con un programa de relacionamiento comunitario. En 2016, la Universidad Central del Ecuador publica un estudio que detecta niveles peligrosos de nitratos en pozos cercanos a las granjas porcícolas. En 2018 ya hay marchas de comunidades sáchilas de Quito. La Defensoría del Pueblo emite un informe que confirma violaciones a derechos ambientales. En 2019, la acción de la protección presentada por la Federación Sáchila y la Corte Provincial ordena medidas de remediación, pero no se ejecutan. En 2020 esto queda a un lado por la pandemia del COVID-19 y Pronaca anuncia inversiones en biodigestores, pero las comunidades denuncian que son insuficientes. En 2022 hay nuevos estudios que muestran contaminación de metales pesados en el suelo, y Pronaca también lanza su campaña porcícola sostenible, pero las organizaciones lo califican como greenwashing. En 2024, hasta la actualidad, tenemos que las comunidades preparan denuncia ante la SIC, y mientras el gobierno anuncia una mesa de diálogo sin avances concretos. Donde pasamos a analizar el conflicto, donde los actores tienen sus intereses, necesidades y miedos, y también formulamos estrategias a base de estas estrategias, como es el framing y reframing, enfoque de Harvard, modelo circular narrativo y el modelo transformativo, del cual sacamos una estrategia integral para la resolución del conflicto Pronaca Comunidades Sáchilas, en donde el conflicto entre Pronaca y las comunidades sáchilas y campesinas no es un simple desacuerdo sobre prácticas industriales, sino un choque entre modelos de desarrollo profundamente arraigados en nuestra sociedad. Por un lado, tenemos una empresa con una importante influencia económica y política que representa el modelo agroindustrial predominante. Por otro lado, las comunidades ancestrales y agricultores cuyos medios de vida y salud se ven directamente amenazados por la contaminación de sus fuentes hídricas. Esta simetría de poder no solo dificulta la búsqueda de soluciones justas, sino que produce patrones históricos que marginalizan a las comunidades rurales e indígenas. Frente a esta realidad, proponemos una estrategia que trascienda de mera contención del conflicto para avanzar hacia una transformación estructural. Esta propuesta se sustenta en 4 ejes interrelacionados que combinan presión social, mecanismos de negociación efectivos, reconstrucción del tejido social y cambios normativos. Cada uno de estos componentes responde a aspectos específicos del conflicto y en su conjunto ofrecen una vía para alcanzar soluciones duraderas. Empecemos con el primer eje, que es la reconfiguración del discurso público. El objetivo es cambiar la narrativa dominante que reduce el conflicto a progreso versus obstruccionismo. Para ello se propone los siguientes puntos: utilizar evidencia científica, como los informes de la UCE y la OPS, sobre la contaminación del agua presentada de forma accesible; humanizar el conflicto con los testimonios de los afectados para generar empatía pública. Aquí entran las comunidades y los campesinos en toda la pirámide de edad. También hay que reenmarcar el tema como un problema de salud pública, ampliando así la base de apoyo y exigencias de soluciones. El siguiente eje es la negociación con mecanismos de verificación. Se busca establecer un proceso de diálogo con garantías reales de cumplimiento para evitar acuerdos incumplidos. Emplear una medición cualificada con actores como la universidad y la Defensoría del Pueblo. También establecer compromisos graduales y verificables, como la instalación de monitoreo independiente, metas de reducción de contaminación, y crear un fondo ambiental con gobernanza compartida entre las comunidades, las universidades y la academia y el Estado, financiado por Pronaca para la remediación. En el siguiente punto, eje, tenemos el diálogo intercultural, donde se reconoce
que ningún acuerdo técnico es sostenible sin reconstruir la confianza y abordar las dimensiones culturales, donde se debe implementar metodologías participativas como talleres de cartografía social que valoren el conocimiento sáchila, entre otros. También incluir facilitadores interculturales en las mesas de diálogo y documentar los impactos culturales y espirituales del daño ambiental para procesos legales y de sensibilización. Y como último punto tenemos la incidencia política con propuesta normativa, donde se busca trascender el caso específico para modificar las causas estructurales que permiten estos conflictos. Promover una reforma legal basada en precedentes jurisprudenciales para fortalecer la protección ambiental, prohibir vertidos en fuentes hídricas y garantizar consultas previas vinculantes. También construir alianzas multisectoriales con sindicatos, gremios agrícolas, universidades y organizaciones de derechos humanos. Internacionalizar estratégicamente el caso ante instancias como la CID y la ONU para generar presión y equilibrar la influencia de la empresa a nivel nacional. Todos estos ejes en conjunto forman una estrategia integral que combina presión social, negociación efectiva, reparación del tejido social y cambios legales para lograr una solución justa y permanente. Con esto llegamos a las conclusiones, en las cuales el conflicto socioambiental analizado en este trabajo no es un problema aislado, sino el resultado de un modelo de desarrollo que prioriza el crecimiento económico sobre el equilibrio ecológico y los derechos de las comunidades. Sus raíces son profundas y entrelazan lo ambiental, social y político, revelando una crisis que va más allá de la simple contaminación de un río o la disputa por tierras. Se trata, en esencia, de un conflicto por la vida misma, por quien decide cómo se usan los recursos naturales y a qué costo. Desde una perspectiva ecológica, la degradación de fuentes de agua como el río Esmeraldas es solo la punta del iceberg. Detrás hay un sistema productivo que externaliza sus costos ambientales, envenenando letalmente los ecosistemas de los que dependen miles de personas. Pero el daño no es solo material. Para pueblos como los Áchilas, el agua no es un simple recurso, sino un elemento sagrado, parte fundamental de su identidad y cosmovisión. Cuando un río muere, con él se pierden tradiciones, conocimientos ancestrales y un modo de entender el mundo. Socialmente, estos conflictos exponen las desigualdades estructurales de nuestro país. Mientras las empresas agroindustriales obtienen ganancias, las comunidades cargan con las consecuencias: enfermedades, pérdida de soberanía alimentaria y migración forzada. Además, la falta de mecanismos efectivos de participación profundiza la desconfianza en el Estado, alimentando un ciclo de protestas y represiones que, lejos de resolver el problema, lo agrava. Políticamente, el panorama es complejo. Aunque existen avances jurídicos como sentencias que reconocen los derechos de la naturaleza y de las comunidades, su aplicación sigue siendo débil. El poder corporativo, muchas veces aliado con intereses mediáticos, influye en las decisiones públicas, diluyendo las responsabilidades y desvirtuando las demandas sociales. Esto evidencia que no basta con tener buenas leyes, sino hay voluntad política para hacerlas cumplir. Frente a este escenario, las estrategias de manejo y transformación del conflicto deben ser tan integrales como el problema mismo. El diálogo intercultural no puede reducirse a reuniones protocolarias, debe ser un espacio genuino donde los saberes ancestrales y científicos se encuentren en igualdad de condiciones. La negociación, por su parte, tiene que centrarse en los intereses reales de las partes: acceso al agua, salud, empleo digno y preservación cultural. Pero el diálogo solo no basta. Se necesitan reformas estructurales que garanticen una reparación integral, no solo económica, sino también ecológica y simbólica, y que prevengan nuevos conflictos. Finalmente, este trabajo invita a repensar el desarrollo de otras lógicas. No se trata de oponerse al progreso, sino de redefinirlo. ¿De qué sirve el crecimiento económico si se logra a costa de enfermar a la población y destruir la naturaleza?
Alternativas como la agroecología, la gestión comunitaria del agua y las economías circulares demuestran que otro camino es posible, uno donde la producción no esté reñida con la justicia ambiental. Muchas gracias por su atención.